chicos, pues vamos con los equipos para separación de partículas en las corrientes gaseosas. Leí con mucho agrado sus comentarios. Quiero que sepan que los tomo muy en cuenta. Voy a tratar de tomar la menos información posible, ser muy concreta, lo más digerido posible. Y con este no va a haber problema porque es uno de los sistemas más sencillos que existen. Entonces vamos a verlo. Pues las cámaras de sedimentación no son otra cosa más que un simple decantador por gravedad y fue uno de los primeros dispositivos que se utilizaron para controlar las emisiones de partículas en corrientes gaseosas. Esta pues va a consistir en una cámara, en una caja grande en la que pues se va a reducir la velocidad del gas y va a permitir que la partícula se vaya pues asentando por acción de la gravedad. Estas cámaras de sedimentación son los equipos más simples que se utilizan para separar las partículas o el polvo, como la mayoría de veces lo vamos a ver durante las siguientes presentaciones. Y pues aquí la única fuerza que influye en el proceso pues es el peso de las partículas. Y bueno, y el peso, y aparte que el flujo de gas es muy débil, muy lento. Y pues creo que todos hemos visto qué es la decantación o qué es la sedimentación. Cuando ustedes tienen, no sé, leche con chocolate, ustedes la revuelven, cierto porcentaje se queda en la leche, pero una parte se queda hacia abajo, ¿no? Se va sedimentando lo más pesado. Justo así, aquí es lo que ocurre en las cámaras de sedimentación y es que las partículas que estén más pesadas pues van a ser las que van a caer. Yo creo que la mayoría de ustedes ya fue a la planta de tratamiento de aguas residuales, de ahí de la UAM Azcapotzalco, y ustedes ya han visto el sedimentador que existe ahí. Pues los sedimentadores de área son muy similares. ¿En qué consisten? Pues en una cajota grandota en la que por un tubo viene la corriente de gas y al llegar a esta caja, que obviamente es hermética, pues pasas de un diámetro, digamos, pequeño, entre comillas, a un diámetro mucho mayor. Entonces esto ocasiona que la velocidad del gas se reduzca pues una cantidad considerable y esto permite que nuestras partículas tengan tiempo para sedimentarse. Es importante destacar que pues estos equipos sirven para partículas muy grandes que son superiores a los 50 micrómetros y pues ya ven que nosotros decíamos que interés ambientales son las de 10 micrómetros, 5 micrómetros, 2.5 micrómetros, pero aquí pues vamos a ver que tenemos partículas muy grandes. Entonces estos equipos por lo general se utilizan como equipos previos a otros equipos de eficiencia alta o incluso en equipos posteriores. A veces lo llegan a ocupar después de los procesos, pero en general siempre es antes de un equipo mucho más eficiente y es simplemente pues para reducir la carga en el otro equipo. No sé si me vaya a acomodar el hablar tan lento, pero pues quiero que sepan que sí les estoy haciendo caso. Pero bueno, la principal característica de los dispositivos que tenemos aquí pues es la separación de las partículas de la corriente de gas provocada pues por la fuerza de gravedad. ¿Qué implica esto? Pues que tenemos energía gratuita de la naturaleza. Entonces,
pues es muy útil porque es muy económico, no necesitas meterle mucho y pues el uso de estas cámaras en la industria pues generalmente pues, se utilizan para eliminar partículas de tamaños muy grandes, ya que les decía de 50 micrómetros, pues van desde los 40 hasta los 60 micrómetros más o menos. Y estas cámaras pues se han utilizado sobre todo para estudiar el flujo de partículas en una corriente de gas. ¿A qué voy? Pues es que les digo que ya no son tan utilizadas, sino que ya más es para estudio, para ver cómo se comportan las partículas en una corriente de gas. Y estos datos que se generan a partir de estos estudios pues son útiles para diseñar otros dispositivos de control de emisiones de partículas. Sin embargo, no hay que perder de vista que el hecho de que se utilice la gravedad como método de separación y que lo haga tan económico, pues lo hace muy atractivo, pese al tamaño que requieren. Aquí está lo que ya les mencionaba y que justo las cámaras de sedimentación son muy similares a los sedimentadores en el agua y yo creo que estos ustedes ya han visto mucho al respecto y ustedes saben que por ejemplo esos sedimentadores en agua se utilizan después de un coagulante o floculante o se utilizan antes de la filtración más pequeña, ¿no? Como incluso la filtración por carbón activado, ya cuando estás metiendo a microfiltración la ozonación en un tratamiento terciario, ¿no? Estas cámaras, igual que los sedimentadores, pues también se pueden utilizar antes de lo que les decía, antes de los equipos que son de control de partículas mucho más especializados y que pueden capturar partículas mucho más grandes, como por ejemplo los ciclones, los precipitadores electrostáticos o las casas de bolsas, pero estos los vamos a ver más adelante. Y pues tienen que saber que este es como el que más se usaba en la antigüedad por nuestros antepasados y pues son gratis, ¿no? Entonces, bueno, no gratis en el sentido de que no te cueste ni un centavo implementarlo, porque pues hacer la casa y la tolva, pues sí va a tener o va a representar un costo. Si se dan cuenta, yo les he estado diciendo que dependen solo de la gravedad. Aquí les doy un poquito el tema que vamos a ver a continuación, es de los ciclones. Y es que los ciclones, además de depender de la gravedad, pues van a depender de la inercia. Esto pues va a ocasionar que el proceso de separación sea mucho más exitoso y pues la idea es cambiar la dirección o la velocidad del gas y pues vas a ocasionar que las partículas que vengan en esa corriente gaseosa se impacten con las paredes de pues sí, con el cuerpo de tu ciclón y eso va a ocasionar que las partículas pues se vayan al fondo de tu ciclón. Estos dispositivos pues se van a revisar un poquito más adelante, no se estresen, pero quiero que sepan que las cámaras de sedimentación no llevan algo tan complicado, es algo súper sencillo, solo entra, disminuye la velocidad, haces que la partícula casi se quede en una velocidad cero y al no tener velocidad pues quien influye pues es la gravedad y la gravedad ocasiona que las partículas grandes sedimenten en la parte baja. No es más complicado. Para que nosotros tengamos una tasa de sedimentación efectiva de las partículas que estén contenidas en la corriente de gas, pues necesitamos que la velocidad de la corriente en el gas sea lo más baja posible. Esto para que se disminuya la turbulencia del gas, porque si nosotros aumentamos la velocidad, aumenta la turbulencia y por tanto va a disminuir la tasa de sedimentación. Vamos, la velocidad no debe ser tan alta como para que las partículas que ya se hayan sedimentado vuelvan a entrar en la corriente gaseosa y tampoco tiene que ser tan baja que el volumen de la cámara sea excesivo, es decir, yo estoy metiendo mi corriente de gas y casi no está saliendo corriente de gas, entonces tengo mucho gas adentro y eso tampoco es bueno.
Las velocidades de sedimentación utilizadas en el diseño de las cámaras de sedimentación se tienen que basar en la experiencia o en las pruebas que se realicen en condiciones reales, porque la velocidad de sedimentación puede estar influenciada por factores como la aglomeración de las partículas, la carga electrostática, las caídas de las presiones experimentadas dentro de la cámara de sedimentación, las cuales, dicho de paso, son bastante bajas, que son mucho menores a 0.02 pulgadas de agua. Y bueno, lo primero que debemos tener pues es el largo de la cajita que les digo, el ancho, lo alto y el número de compartimientos o cámaras que tengamos, si es que aplica y si no, no. Y el equipo que además va a ayudar a las cámaras de sedimentación. ¿Por qué? Porque estas van a tomar las partículas más grandes, pero se acuerdan que nosotros decíamos que vamos a tener partículas que incluso se puede decir que nunca se van a sedimentar por sí mismas, porque son tan pequeñas que la gravedad prácticamente no las afecta. Las tolvas de recolección son estos piquitos que están abajo, aquí en esta imagen se ve, son estos, digamos, conos en los que se recolecta el polvo y están ubicadas en la parte inferior de los sedimentadores. Generalmente se diseñan con válvulas que estén completamente selladas y que sean fáciles de abrirse para que se vacíen continuamente a medida de que se produzca una acumulación de partículas ahí, partículas o polvo, y pues se recolecte con facilidad. La acumulación de este polvo va a variar dependiendo de los niveles de concentración de la materia particulada en las corrientes de gas, y pues esto va a depender de si en la corriente gaseosa tenemos partículas con más de 60 milímetros de diámetro o menos de eso, ¿no? Si nosotros tenemos una corriente gaseosa con 60 milímetros de diámetro o más, pues desde luego que se van a llenar más rápido a que si nosotros tenemos una corriente con menos tamaño de partícula. Miren, aquí les presento una imagen en la que nosotros podemos ver la corriente de gas que entra
a la cámara de sedimentación y pues esta corriente de gas está cargada de partículas. Una vez que entra a la cámara de sedimentación, pues baja su flujo, por lo que mencionábamos del tamaño, el cambio en el tamaño de su, bueno, por la expansión de la corriente que ocasiona que se reduzca la velocidad del gas y pues esto va a ocasionar que las partículas que estén en la corriente de gas estén sujetas a la fuerza de gravedad y no tanto a la fuerza que lleva el gas para poderse desplazar. Las velocidades que vamos a estar manejando aquí van a estar del rango de más o menos de 0.3 a más o menos 3 metros por segundo, más o menos. Las partículas que estén más grandes van a actuar por la gravedad y van a caer en las tolvas de polvo, en las tolvas en las que se tienen que recolectar. Y si nosotros hiciéramos una cámara de sedimentación infinita, de una longitud muy larga, entonces podríamos recoger incluso las partículas más pequeñas, menores a 10 micrómetros o incluso menores a 5 micrómetros, pero hay que ser realistas y no puedes tener una cámara de sedimentación de longitud infinita, sería casi imposible, más bien sería imposible realizar el diseño de una cámara así, pero pues es importante mencionar esto. Bueno, y vamos a ver otro tipo de cámara de sedimentación que básicamente es una variante de la anterior, pero en fin. Esta es una cámara de sedimentación Howard, también se llama cámara de sedimentación de bandejas múltiples y pues en esta se van a introducir varias placas o varios repisitas, digamos, que estén pues en forma horizontal y la idea es que se acorte el camino de sedimentación de una partícula y con esto se mejore la eficiencia de recolección de partículas aún pequeñas. Esto podría ser como partículas de 15 micrómetros de diámetro que pues ya son más pequeñas, ¿no? Cada bandejita de la unidad va a acumular el polvo que se va a depositar por la fuerza gravitacional y dado que la distancia que van a tener que recorrer estas partículas en forma vertical, pues, o bueno, en la distancia que debe caer una partícula para ser capturada es mucho menor que la distancia en una unidad de sedimentación horizontal tradicional, la eficiencia de recolección de la cámara de sedimentación de Howard puede ser mayor que la de la cámara horizontal. El gas pues se debe distribuir de forma uniforme para que nosotros tengamos un flujo de gas muy similar entre cada bandeja. Esta distribución pues se puede lograr mediante muchos equipos para manejar el gas y puede ser con paletas de guía o por pantallas distribuidoras o incluso placas perforadas, pero en general esto sería lo complicado de estas cámaras de sedimentación y pues es todo, ¿no? Las partículas se van a depositar en cada bandeja que va a ser individual y estas bandejas pues se tienen que limpiar periódicamente. Creo que está de más decir que si tú no las limpias de forma periódica pues vas a terminar arrastrando las partículas ya recolectadas y incluso puedes tener pues tu salida de gas más sucia de lo que debería ser, ¿no?
La distancia vertical que deben tener cada bandeja, o sea, entre una bandeja y otra, puede ser como 2.5 centímetros o puede ser hasta de 5 centímetros. Lo que sí es que mientras más pequeña sea esta distancia entre bandejas, pues es mucho más difícil limpiarlas. Entonces, pues casi no se utilizan porque en temas operativos, pues va a ser muy fastidioso el tener que limpiar estas bandejas tan pequeñas. Además, pues las bandejas tienden a deformarse durante las operaciones en las que las corrientes de gas vengan a una temperatura mucho mayor. Ustedes saben que, o bueno, deberían saber que las corrientes de gas no siempre están a temperatura ambiente, sino que siempre están a temperaturas muy altas. Entonces, estas temperaturas tienden a deformar estas bandejas y entonces hay que estarlas reemplazando continuamente. Otra desventaja que también tienen es que pues la acumulación de las partículas en las bandejas ocasiona que tengamos un volumen muy bajo de pues partículas a recolectar y esto más o menos es de 3 gramos por metro cúbico. Después de estos 3 gramos, pues estas cámaras de sedimentación Howard pues no son muy utilizadas. Entonces, este tipo de cámaras de sedimentación se utilizan de forma muy rara para el control de la emisión de partículas, pero sí se llegan a utilizar. Y una tercera variante de la cámara de sedimentación tradicional, o más bien la segunda, ¿no? Porque es la cámara de sedimentación normal, la de bandejas, y esta, y es como lo máximo que vamos a tener en cámaras de sedimentación, es esta cámara con deflectores o cámara deflectora. Los deflectores son muy parecidos a las bandejas que teníamos en el caso anterior, solo que estos van a estar en sentido vertical. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues va a entrar el flujo de gas con las partículas van a impactarse contra estos mamparas, estos deflectores, y pues van a precipitar por acción de la gravedad. Digamos que frena las partículas y las partículas se ven afectadas por la fuerza de gravedad y esto pues ocasiona un efecto de inercia o de un momento y aquí se pueden recolectar partículas que van de los 20 hasta los 40 micrómetros, entonces tenemos PMs 20, PMs 30, PMs 40, o sea, partículas un poco no tan despreciables, pero tampoco es como tan eficiente. Estas unidades pues, son muchísimo más compactas que las cámaras de sedimentación tradicionales y pues sus caídas de presión son un poquito más altas porque no solo las partículas van a impactarse contra estas mamparas, contra estos deflectores, sino que también la corriente de gas lo va a hacer, lo que va a ocasionar que la corriente de gas vaya más lento, pero en sí se obtiene una buena eficiencia. Pues las caídas de presión van a ir de 0.1 hasta una pulgada de agua, que pues en realidad si lo piensan no está tan intenso. Hay una cámara de sedimentación que se llama hidroseparador o eulitriador. Yo les recomiendo que si quieren saber más acerca del tema lo busquen en internet. Es una modificación del sedimentador por gravedad y básicamente va a constar de uno o más tubos verticales en los cuales el gas cargado de partículas va a pasar arriba de ella a una velocidad que nosotros determinemos y las partículas más grandes se van a depositar a una velocidad superior a la que va a tener la velocidad con la que esté arriba de las torbas. Mientras que las partículas más pequeñas se van a llevar a la parte superior y las partículas más pesadas a la parte inferior y la idea es separar ambas. Esto ocasiona que tengas una separación mucho más definida y tanto es así que estos tipos de cámaras de sedimentación se utilizan sobre todo en
la industria de la minería y es para separar, por ejemplo, el oro de cualquier otra sustancia. Son muy usados allá en la minería, pero para partículas casi no se utilizan porque su manejo ya es más complicado y también la eficiencia no es tan alta, aunque sí es más alta que la de una cámara de sedimentación normal. Para que tengan algunos datos, les voy a decir que el sistema pues va a tratar volúmenes de aire mucho más grandes y casi no va a tener problemas mecánicos, lo que sí es que su operación es un poco más complicada que la de las otras cámaras y va a tener muy baja caída de presión, que va casi como de 1 pulgada de agua alrededor de eso, y pues vamos a tener velocidades de aire de más o menos 0.3 a como 1.2 metros por segundo, y lo que sí va a tener son tiempos de residencia muy cortos, que van a ir de los 15 a los 30 segundos, y va a manejar pues cargas de polvo, cúmulos de partículas relativamente altas que van a ir por encima de los 5 gramos por metro cúbico. Además de esta recolección de partículas, que va a ir más o menos de los 10 a los 20 micrómetros, pues vamos a tener pues una torre que va a funcionar para absorber gases contaminantes nocivos, es decir, si nosotros podemos sacar el líquido del gas y si este se puede solubilizar, pues entonces también se puede recuperar cuando nosotros tengamos el soluto como un preenfriador de este equipo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues si nosotros tenemos corrientes de gases húmedos que tengan algún líquido ahí, o que nosotros queramos eliminar los residuos tal cual sin una separación muy clara de lo que tenemos, pues entonces tenemos mucho equipo para pues el tipo de tratamiento que necesitamos darle. Va a consumir una cantidad de agua que va de los entre los 5 y los 1000 metros cúbicos de agua. Esto pues es una cantidad impresionante. Más o menos vamos a estar como 50 litros por 100 metros cúbicos, y la verdad es que es muchísima agua para el tratamiento. Entonces pues casi no se utiliza por el tema del agua. ¿Hay algunas recomendaciones sobre estas cámaras? Sí, en realidad no son muy sofisticados ni muy complicados, y pues en general, como son sistemas tan simples, pues pueden tolerar una sobrecarga de flujo sin que se causen daños. Si nosotros operamos con velocidades de flujo excesivas, pues podemos hacer que el equipo vibre, y al vibrar pues podemos tener daños en algunas de las piezas de nuestro equipo, y eso pues podría causar alguna erosión, aunque también la erosión puede ocurrir porque a velocidades de flujo normalmente aceptables sí se varían algunas condiciones extras. Si nosotros llegamos a tener una cámara de sedimentación con erosión, pues hay que ponerse muy atentos con esto y tratar de ver cuál es la causa. Si nosotros tenemos problemas de vibración, pues podemos tener aún problemas mucho más grandes, como puede ser la sobrecarga del flujo. Podemos tener un diseño completamente inadecuado, podemos tener una mala distribución del fluido, o incluso podemos tener que nuestra corriente gaseosa sea corrosiva, y también podemos tener la erosión de los dispositivos internos de dirección del flujo, como los deflectores. Si ustedes llegan a ir a una empresa en donde tengan una cámara de sedimentación
o ustedes ponen una cámara de sedimentación, hay varios factores que tienen que tener en cuenta. Y pues si ustedes tienen vibración excesiva o vibración, si ustedes tienen caídas de presiones muy grandes, si ustedes tienen disminución de eficiencia, es decir, que como entra el aire así sale, pues entonces esto pues va a significar que se requiere realizar una inspección del equipo y un mantenimiento exhaustivo. ¿En qué consiste el mantenimiento? Bueno, pues estos, al ser equipos tan simples, pues se va a requerir de una inspección, y esto para que se verifique que está sólida, que está bien agarrada, que no estén los tornillos sueltos y que pues siempre esté funcionando de acuerdo a cómo se diseñó o lo más apegado al diseño, es decir, que la caída de presión sea la que se esperaba. Si nosotros estamos buscando cualquier cosa, o sea, que sea lo más parecido a cómo se diseñó. Las partes tanto internas como externas, mientras sean accesibles, se deben inspeccionar visualmente, y esto para detectar si existen incrustaciones, si existe corrosión, si existen daños por las partículas que contenga la corriente gaseosa o por la corriente gaseosa, y se debe investigar la naturaleza de cualquier deterioro del metal, y esto para determinar la vida útil del equipo, para también ver si es necesario reemplazar algunas piezas o reemplazar el equipo completo, y esto con muy buen tiempo de antelación. Y pues podemos tener corrosión en todo el equipo, en, en las esquinas o en las uniones, digamos. También podemos tener que se agriete porque tenemos el equipo vibrando, pues. Y también podemos tener corrosión por el impacto de las partículas. Si bien el tema de la temperatura y de la cantidad de gas que entra a la cámara no son tan perjudiciales, sí afectan para la presión o la caída de presión en el sedimentador. Ustedes acuérdense de PV igual a NRT, entonces está muy relacionado, y por lo tanto necesitamos asegurarnos de que la temperatura y el caudal de nuestra corriente gaseosa sean los más parecidos a cómo estaban cuando se diseñó el equipo. Si nosotros tenemos una disminución en el rendimiento de nuestra cámara de sedimentación, pues por lo regular se va a deber a incrustaciones que tengamos, y esto pues va a causar una disminución en la eficiencia y pues se tiene que limpiar. Las fallas mecánicas pues van a ser graduales y pues se van a ir evidenciando poco a poco por la falta de rendimiento. Y una sedimentación por gravedad pues es un equipo de control secundario, como ya lo habíamos mencionado, y pues no puede lograr una eficiencia de recolección para la industria o incluso para cumplir con las normas, pero sí para no saturar los siguientes equipos. Entonces, una de las ventajas de estas sedimentaciones es que pueden reducir la carga y mejorar el rendimiento y extender la vida útil de equipos que sean más costosos. Si ustedes se dan cuenta, estos equipos pues son muy fáciles de hacer. Incluso yo les voy a dejar ahí en el cambio un videito pequeño de cómo hacen una cámara de sedimentación casera ahí con una cajita de cartón, y verán que son muy simples de hacer. Entonces, aun cuando su eficiencia no es alta, aun cuando hay mucho por hacer en estos temas, pues para el siguiente equipo que puedas meter adelante, pues ya no vas a tener la misma carga de partículas, se va a saturar muchísimo más lenta, vas a extender la vida útil de esos equipos que mientras más complejos, más caros, y pues van a tener un rendimiento mucho mejor porque vas a tener una carga mucho menor de partículas. Y pues bueno, como les advertí, este va a ser un tema muy corto, es muy sencillo, muy fácil de digerir, y pues lo último a modo de conclusión es que a pesar de que las cámaras de sedimentación tienen un diseño
súper sencillo, cero complicado y se pueden fabricar con lo que se te ocurra, pues no se utilizan con mucha frecuencia porque pues se requieren espacios muy grandes. Ya ven que les decía que mientras más larga en cuanto a longitud tengamos estas cámaras de sedimentación, pues la eficiencia va a ser mayor. Y pues bueno, pese al tamaño que tengan, pues van a tener una eficiencia relativamente baja. Lo que sí es que les digo que se utiliza para extender la vida útil y mejorar la eficiencia de los siguientes equipos que pueden estar conectados en serie con estas cámaras de sedimentación, y pues en raras ocasiones se utilizan para después de un dispositivo de control, por ejemplo después de la precipitación electrostática, para que se puedan capturar algunas de las partículas que estén reingresando a la corriente gaseosa. Pero es muy raro que se lleguen a utilizar en un equipo después, perdón, es muy raro que se utilicen después de un equipo. Por lo regular se utilizan antes del equipo y eso es como un medio. Y pues listo, la tarea de hoy es realizar el cuestionario correspondiente como lo hemos hecho con las corrientes de gases, ahora con partículas, el cuestionario de las cámaras de sedimentación que va a estar ahí en Cambia. Yo sé que tal vez les pareció raro que no estuviera la clase lista desde el lunes, pero es que el lunes es 12 de octubre, corazones, no se trabaja. Entonces nuestra siguiente clase es miércoles y por eso están disponibles hasta el miércoles. Les mando un abrazo muy fuerte. Ojalá que todo esté bien en sus casitas, que todos tengan mucha salud y pues seguimos en el curso.